Estamos de regreso, vamos de inmediato entonces a conversar con el diputado Jaime Araya, diputado por la región de Antofagasta. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, Mirna, aquí en el Congreso Nacional ya. Qué bueno. Diputado, a ver, es muy interesante también porque usted forma parte de la Comisión Especial Investigadora de la Fundación Procultura, usted además es de Antofagasta, donde hizo parte también importante de su trabajo esta fundación. Y lo que quiero preguntarle es lo siguiente, ¿qué tan grave es este caso y sobre todo si se compara con Democracia Viva? Yo creo que sí, este es un caso gravísimo por las particularidades que tiene, por el daño al patrimonio del gobierno regional que se cometió y porque además esto claramente da cuenta de un mecanismo de defraudación al fisco. Ahora, Mirna, yo que he participado en varias comisiones investigadoras referentes a este tema, creo que sin perjuicio de todos los delitos que se han cometido, que claramente son actuaciones delictuales, esto evidentemente lo tendrá que confirmar las sentencias judiciales respectivas, pero a mí, con los antecedentes que he visto, ya se va configurando un panorama. Creo que hay temas que son bien gruesos que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo. Primero, A ver, es que no puede ser que los gobiernos regionales se transformaran en meros entidades que se dedican a hacer transferencias de recursos públicos. Creo que es un tema grueso. Y esa raíz está en que nosotros tenemos una norma que si el presupuesto de la nación no se ejecuta dentro del año calendario, al año siguiente se rebaja. Entonces parte este estrés de los gobiernos regionales por ejecutar de cualquier manera, a cualquier precio, cualquier cosa, con tal de que no lo castiguen en la ejecución presupuestaria. Y eso es un tema al que hay que hacerse cargo porque el mecanismo de ejecución de los recursos públicos es francamente no del siglo pasado, sino que de 2 siglos atrás. Entonces yo creo que es un tema que dio origen a esto que era transferencias, 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 y esto es un patrón en todos los gobiernos regionales, esto no tiene que ver con uno en particular. Particularmente respecto a Procultura, porque yo considero que es grave, básicamente porque aquí lo que se buscó fue validar como ejecutor de un proyecto a través de la Subdere, cuando el señor Crispi era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que Procultura pudiese ejecutar este tipo de proyectos en circunstancias que cuando uno mira cómo esa validación adolece de cualquier tipo de control. Entonces creo que lo que origina este escenario, que no es solo Procultura, no es solo Democracia Viva, ya. sino que el conjunto de las fundaciones que han defraudado, tiene que ver con la nula capacidad de controlar, el estrés de quedar bien rankeado como un organismo eficiente en circunstancias que se transfería para cualquier cosa, y esto además da cuenta de los tipos de gastos que hace el gobierno regional que no están asociados precisamente a proyectos de desarrollo a largo plazo, sino que más bien a compras. Y esto es un tema que creo que es bien grueso y que es una de las reflexiones más gruesas que quedó de la primera Comisión de Procultura. En la segunda que tuvimos, claramente Ya. ya con más antecedentes se van ratificando y configurando ciertas situaciones que son del todo irregulares. Por ejemplo, que esta fundación, que cuando estalla el escándalo de haber tenido del orden de los 5.000 millones en su cuenta corriente, cuando los van a incautar no tenían ni un peso. O sea, la pregunta hoy día gruesa es ¿dónde está la plata? Y yo creo que lo más desolador de todo esto es cuando uno va a pasar a las principales autoridades de la República diciendo que es muy poco probable que se recuperen los dineros fiscales. Eso creo que es un tema que es un cuestionamiento al sistema en su conjunto, porque no es posible que alguien le robe al Estado y esa plata no aparezca por ninguna parte y la verdad las cosas es que probablemente hay algunas sentencias condenatorias, pero de la plata que no está en ninguna parte nunca más se supo. Yo creo que ahí habría que utilizar todas las técnicas especiales de investigación para rastrear la ruta de ese dinero, para ese dinero recuperarlo para los gobiernos regionales, para algunos municipios que fueron defraudados, porque cuando uno habla de las cifras, Mirna, es escalofriante. Si en algún momento se llegan a investigar más de 110.000 o 115.000 millones de pesos. No es que se hayan defraudado esa cantidad de plata, pero Ya. estaban bajo la lupa del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado. Dígame, es que diputado, para que vayamos entendiendo y sobre todo para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de esta fundación. Porque una de las cosas que más se ha señalado en estos días y desde que estalló el caso es que si esta fundación recibió durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, año 2021, por ejemplo, 316 millones por convenios, asumido el gobierno actual, el del presidente Boric, hasta año 2022, esto sube a 3.282 millones de pesos en convenio, o sea, un 1.000% más. Entonces, lo que quiero preguntarle, diputado, ¿qué fue lo que ahí ocurrió? ¿Qué es lo primero que a usted le ha surgido a partir de la investigación que hace la comisión? Yo lo que diría primero que es un mecanismo para sacarle recursos al fisco conociendo las debilidades del fisco. A Básicamente ver, eso, o sea, la necesidad de ejecutar los recursos públicos, porque el presupuesto de los gobiernos regionales, los municipios, tienen que ejecutarse dentro del año calendario. No obstante, se puede empezar a ejecutar a partir de mayo o junio. Si ese es el nudo de origen. Gente con inexperiencia que dijo, ¿saben qué? Aquí hay una forma de ejecutar rápido y francamente descontrol y otro sinvergüenzura, si así de sencillo. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Procultura Antofagasta, lo que yo he podido ver es que todo lo que se reconoce como gasto, que otro de los cuestionamientos grandes que hay, tiene que ver con pago de remuneraciones de proyectos que nunca se ejecutaron. Entonces, ¿cómo es posible que lo único que se haya hecho es pagarle remuneraciones a gente que
que no sabemos cómo se seleccionó, cuáles eran las competencias, si efectivamente cumplió o no cumplió su labor, sino que hay gente que fue contratada y se les pagó. ¿Por hacer qué cosa? Nada. Y eso yo creo que es un tema bien grueso, que es un patrón que se repite en todos los temas. Y de hecho, todas las regiones del norte en Mm. general tienen problemas de estos juicios con las distintas fundaciones. No es solo Procultura, tenemos el caso de Comprometidos, que está afectando a otros gobiernos regionales. Entonces, es un Claro. mecanismo donde gente que sabía cómo funcionaba el Estado dijo: por acá nos podemos meter y sacarle mucha plata y hacer gastos, yo diría que son exorbitantes. Y eso Pero, es ya, lo que había en democracia había. De hecho, ayer se reveló, entiendo, unos chats donde Daniel sí. Andrade decía que esto era financiamiento de la actividad política. Cuestión que más me parece que es bien filuda, porque nosotros, a partir de todos los hechos de corrupción anteriores, tenemos una ley de financiamiento que financia a los partidos políticos. Los partidos no necesitan hacer esto para tener más recursos. Ellos reciben, sin hacer ninguna cosa más que existir, recursos fiscales que aseguran su funcionamiento. Entonces, ahí uno se da cuenta que algunos dicen: no, es que nosotros aquí estamos haciendo casi algo por la patria, buscando financiamiento para estas fundaciones, y no logran ver. Y yo he conversado con gente que está absolutamente convencido que están mecanismos lícitos de financiamiento de actividades políticas. Y eso no es correcto. Ya, pero hasta ahora, diputado, lo que usted sabe, ¿no es cierto? Lo que investiga el fiscal Cooper, ¿se podría saber, o sea, hay alguna hipótesis más probable de a dónde fue ese dinero? Porque usted dice, se les pidió, entraron 3.000 o algo así, dice usted, y Sí, después cuando fueron, o no no sé hay si son nada. 3.000, porque yo he escuchado 6.000, 3.000, Sí. 5.000, ¿cuánto? Pero, mire, yo no tengo el dato preciso, pero lo que sí le puedo Ya, decir, en las cuentas de Procultura no hay nada, y sí, que al gobierno regional de Antofagasta no le devolvieron nada. Tal es así que el gobierno tuvo que demandar. Lo mismo ya, entiendo que hizo el gobierno regional de Santiago, porque la pregunta es: si yo le entrego plata, no sé, 100 a Procultura para que ejecute un proyecto, y resulta que ese proyecto no se ejecuta, eso siempre los tiene que devolver, porque los fondos correcto, públicos son para financiar ese proyecto y no otra cosa. Entonces la ya, pregunta es: ¿dónde se fue esa plata? Y en el caso de Antofagasta, el que yo conozco con más detalle, esa plata, una parte muy menor, fue a pagar remuneraciones, y el resto nadie sabe dónde está. Tal es así que el gobierno regional tuvo que demandar la restitución de los fondos. Esa demanda, naturalmente, todo el mundo ha dicho que no tiene ningún destino, y esto ha sido reconocido por el Consejo General del Estado, por la propia Contraloría, por la Fiscalía, que en el fondo dicen: nosotros tenemos sistemas que son absolutamente absurdos. Ahora, que es muy importante acá, es que yo creo que tengamos reformas legales, y aquí todos los sectores políticos y el gobierno sea el primero que empiece a darle facultad a la Contraloría, porque si con una Contraloría que no tiene dientes, y que a todos los sectores políticos les conviene que no tiene dientes, es muy fácil que esto se vuelva a repetir. Y en eso, por ejemplo, hay un proyecto muy concreto: es que la Contraloría pueda sancionar directamente y no sea estas ya, propuestas de sanción que básicamente quedan en ninguna parte. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en un fraude en la municipalidad, en actuar irregular de un municipio, la Contraloría le proponga al alcalde que sancione a su persona de mayor confianza, al administrador municipal? El alcalde no lo hace y nada se puede hacer. Lo principal es ya. que nosotros le entreguemos facultades directas a la Contraloría, como lo tiene el decreto 799, que regula el mal uso de los vehículos fiscales, para que la Contraloría pueda sancionar directamente, y que además pueda sancionar la no entrega de información, que es otra cosa que nosotros pudimos constatar en el devenir de la comisión investigadora, y en todas las comisiones Ya. investigadoras hay mucha autoridad renuente a entregar información. Diputado, usted habla de mucha autoridad renuente a entregar información. Ustedes estuvieron compareciendo ahí ante la comisión al ex asesor, al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, que dice que él no tenía una relación personal con Alberto Larraín, y que se enteró de esto cuando estalló el caso. ¿Qué cree usted? ¿Cómo ve usted ahí ya el vínculo entre Alberto Larraín y las autoridades? Y tomando en cuenta que además tenía un vínculo bastante directo con el presidente Gabriel Boric antes de ser presidente de la República. O sea, miren, yo, con la velocidad que se están metiendo estas cosas, es muy poco probable que, no sé si él o otra persona que actuaba por Alberto Larraín, no tenía un ¿Ya? vínculo muy poderoso con el gobierno. O sea, hay un montón de Ya. actuaciones. Yo le voy a hacer casos concretos de temas que uno ha tratado de gestionar y que el gobierno no gestiona durante meses o años, y resulta que estas autorizaciones volaban. Eso yo puedo Ya. establecer como punto de comparación. Y por lo tanto, yo no tengo buena opinión del señor Crisp. La verdad, las cosas que no, ¿Por nunca qué? consideré que, porque yo creo que él fue una de las personas que le causó un grave daño a este gobierno. O sea, creo que fue una persona muy sectaria, creo que no tuvo capacidad de entender de qué se trataba el gobierno, y por lo tanto, además, él metió en uno y otro problema al presidente de la República. Si no, es normal que el jefe de asesores fuera en un momento el protagonista de las noticias de la semana, y eso ocurrió hoy día en 3 o 4 oportunidades. Y finalmente, lo único que uno puede evaluar es que a raíz del último escándalo, él haya dado un paso al costado. Pero después de la filtración de las escuchas telefónicas, también nos damos cuenta que aparentemente tenía algún nivel de involucramiento. Entonces, yo, la verdad, las cosas, espero que en esto la justicia pueda actuar con cierta celeridad. También yo esperaría que el Ministerio Público cautele
el secreto de las investigaciones, que aquí en los fines de la investigación son la persecución penal y sancionar a los responsables de estas defraudaciones al fisco de Chile, y esto no es una herramienta de utilización política. Yo en eso espero que efectivamente no haya filtraciones, porque quienes son intervinientes en la causa, tanto los querellantes como los imputados y eventualmente las víctimas, tienen que entender que esto es una arista judicial, esto es una persecución penal, esto no es actividad política, y espero que no empecemos a ver a partir del día de hoy en los distintos medios de comunicación todas las declaraciones, los medios de pruebas que están, porque eso afecta el secreto de en los fines de la investigación. La investigación Claro. penal, Mirna, en este caso es Ujú. sancionar a los que le robaron al fisco, no es la utilización política de lo que haya en la investigación. Déjeme terminar con Miguel Crispe, porque usted dice lo que se reveló en las escuchas. ¿A qué se refiere y con qué escucha específicamente? Cuando Porque, él hablaba con su mamá y dice, ¿sabes qué? La sí, del señora caso X Allende. Ya, pero ¿qué exactamente. tiene que ver eso con Procultura, pues? No le estoy diciendo que es una... Gracias a eso fue que él finalmente dio un paso al costado, porque de no mediar estas cosas él no se habría ido, probablemente. Él, acuérdese usted, O primero sea, él se llegó fue cuando antes, pues, está... antes de que se conociera el Por audio, eso pues. digo, afortunadamente ¿Ya? se fue, porque si no habría sido otra aparición más. Él Bueno, parte en la evidente. escena cuando llega con su abogado estrella, que era Luis Hermosilla. Acuérdese que él lo decía casi como El mi abogado tío. es Luis Hermosilla, el tío Lucho. Bueno, Entonces, el y tío partió Lucho, me diciendo, cae yo que- no tengo sí. que prestar declaración en esta comisión investigadora. No, sí le Hubo que entiendo. solicitar la intervención de la Contralor, y de ahí vino una secuencia de intervenciones de él, donde él fue muy protagonista, y la verdad las cosas que fue cada vez un Ya. capítulo más, más Solamente lamentable. preguntarle, diputado, usted es independiente, pro PPD, por supuesto, y quiero preguntarle si usted teme que esto pueda seguir escalando, porque el propio presidente Gabriel Boric dijo en algún minuto que caiga quien caiga, hasta yo tengo que, si tengo que caer. O sea, ¿qué ve usted aquí? Yo tengo la confianza que nuestro sistema procesal penal va a hacer lo que tenga que hacer. Yo no quiero hacer, y por eso insisto, Mirna, mucho en mi punto. Mi punto es que aquí no tiene que haber utilización política de lo que venga en esta revelación de la investigación, porque claramente, imagínense lo que conocimos en distintos chats que se han conocido en distintos tiempos, han generado verdaderos temporales políticos. Yo espero que aquí no haya una utilización de esta investigación, porque finalmente alguno puede hacer la ganancia corta, decir, mira, yo destruyo la imagen de tal o cual, o yo, porque finalmente la investigación, lo que se lee en los antecedentes es una cosa y las sentencias son otra. Entonces, al final se puede, yo diría, ir todo a la basura si es que lo que tenemos es que empiezan en todos los espacios a circular lo que son los medios de prueba, lo que la investigación ha acumulado. Porque además quiero decir una cosa bien importante. Mm, Mientras ¿ya? la investigación ha estado solo en poder del fiscal, nosotros no hemos conocido trozos de la investigación. Por lo Ya, tanto, pero hoy día que empiezan a estar en poder los intervinientes, particularmente querellantes, que además correcto, es un tema que tenemos que ¿ya? conversar, porque los querellantes Sí, son pues, partidos políticos. O sea, ¿cuáles exacto. son los fines de esa querella? ¿Son fines políticos o son fines de colaboración en la búsqueda de justicia? Oiga, y el mismo fiscal haya pedido intervenir el teléfono del presidente Gabriel Boric, ¿qué le parece a usted? Yo creo que está dentro de lo que puede hacer el Ministerio Público, es una facultad que está establecida en la ley. Además, yo estaba en Tocopilla cuando el presidente de la República le dijo al director nacional de la PDI, si tiene que partir investigándome a mí, hágalo. O sea, eso fue en octubre del año pasado cuando estaba la primera piedra del cuartel de la PDI. Por lo tanto, es consistente con lo que es, con la instrucción del presidente. Ahora, ¿qué es lo que parece disonante? Que una parte del gobierno salga a pedirle explicación al Ministerio Público, que yo creo que además están fuera de toda lógica, porque el Ministerio Público es un órgano autónomo, al gobierno no le corresponde intervenir, y si quiere intervenir, puede ser parte interviniente del proceso y hacer ahí las peticiones, pero esta no es la hipótesis en la que estamos, sino que se ha tratado de cuestionar lo que fue una diligencia que el fiscal solicitó y que el juez de Ya. garantía dentro del Estado de Derecho le dijo que él, con los antecedentes que se presentaron, le pareció que no se cumplían los presupuestos y por lo tanto no le concedió la medida intrusiva. Creo que eso da cuenta del perfecto funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país, y yo valoro muchísimo la actitud del presidente de la República de dar todas las facilidades para que se investigue. Aquí nadie puede decir que hay una red de protección hacia el presidente, nadie puede decir que el presidente ha estado fuera de esto, o que hay una cierta protección o una deferencia malentendida al Ministerio Público. Se ha investigado y se hizo el esfuerzo por el fiscal, y el juez de garantía que controla la investigación le dijo que no estaban los presupuestos. Y además una cosa muy importante, no todo lo que los fiscales quieren hacer está ajustado a derecho, no todo lo que los fiscales quieren hacer corresponde. Por lo tanto, el control del juez de garantía es el que importa, y el juez de garantía de la época estimó que no estaban los presupuestos procesables para intervenir el teléfono del presidente, y el tema está resuelto jurídicamente. Perfecto. ¿Y qué pasa con el gobernador de Santiago, Claudio Rego, a quien le pasa, ¿no es cierto?, una cantidad importante, no sé si son 3.000 millones lo que les pasa a Procultura? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ve usted ahí el rol que juega el gobernador? Sí, que lo que pasa es que yo creo que está en una situación compleja, porque la A pregunta ver, es, ¿por qué se la pasa? Porque además
esto producto de lo que yo estaba en la comisión investigadora. Alberto Ujú. Larraín de alguna forma participaba en una corporación que era del gobierno regional metropolitano y tenía este doble rol de estar en Procultura. Entonces hay que despejar muy bien si eventualmente puede haber otro tipo de actuaciones irregulares que pudiesen configurar otros delitos que no son necesariamente fraude al fisco desde el punto de vista del gobernador, pero sí que en alguna hebra pudiese complicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Claramente yo creo que el gobernador quiso tomar todas las medidas posibles para reparar inmediatamente el daño que él vio, y eso entiendo que fue el cobro de las boletas de garantía o los seguros que habían, que lamentablemente creo que no se pudieron pagar, y ahí es donde se configuran los perjuicios. Pero naturalmente es una cantidad de plata que todo el mundo pregunta, mil o sea, la setecientos necesidad. Perdone, 1.700 millones de pesos, eso Y fue. además, y además que no son pagos parciales, porque yo por lo menos lo que he Ujú. visto en todo tipo de contratos públicos, entregas que se hacen, se va haciendo parceladamente conforme se van cumpliendo los objetivos. Que casi todos los pagos eran anticipados en una sola cuota. Yo no recuerdo el caso particular de Santiago, y eso da cuenta de decir, o sea, es casi confianza ciega. Y yo creo que nosotros habíamos tenido ya bastantes episodios en distintos ámbitos de la vida nacional para tener una confianza que fuese bastante más lúcida y que nadie se pudiese ofender porque le dijeran, ¿sabes qué? Conforme vas ejecutando, yo te voy transfiriendo, y no esto que te transfiero anticipadamente, que por ejemplo pasó con las fundaciones en el MIMBU, o sea, montos millonarios en un solo pago anticipado y Claro. contraviniendo las propias cláusulas de los Oiga, convenios. y la hipótesis que usted se ha formado de estos dineros, ¿dónde están? ¿Qué cree usted? No, yo no tengo, o sea, no ¿No logro tiene, imaginarlo. no, Y, no y- se y no logra quiero decir por una imaginar? cosa, no logro imaginarlo básicamente porque alguna de la gente que ha estado vinculada a estos temas, yo creo que es gente que probablemente no creo que haya lucrado en términos personales, por decirlo de alguna forma. O sea, no creo que alguien se compró una camioneta de, no sé, de 50 millones de pesos con esa plata. Sin duda puede haber, pero no tengo la idea de que eso sea lo que inspire esto. Yo creo que esto puede ser un cierto, tenga otras motivaciones, y yo creo que es muy importante el actor de la fiscalía que pueda definir los motivos. Por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, ya se ve claramente que lo que había era una intencionalidad política de financiar de manera absolutamente irregular, con fondos fiscales, la actividad política de un partido determinado que tenía una fundación determinada. Yo no sé si eso es así en el resto de las fundaciones, porque en el caso particular de Procultura, él es como un operador de fondos públicos, que en el fondo me imagino que lo que hacía era todo aquello que no podían hacer los gobiernos regionales o municipios, yo se lo hago, y en eso seguramente hubieron algunas cosas que estaban absolutamente fuera de norma. Y quiero ser muy claro, Mirna, yo creo que en el caso de Procultura hay corrupción, o sea, no tengo ninguna duda de eso. Si la pregunta importante es cómo nosotros tomamos medidas ahora para que esto no vuelva a repetirse, porque de todo lo que se ha hecho, más allá de las declaraciones, comisiones investigadoras, creo que legislativamente hemos hecho muy poco en esta materia. Perfecto. Diputado, permítame cambiarlo de tema porque ya se ingresa la acusación, la oposición ingresa la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, y quiero preguntarle por actuar negligente, por la tragedia que se produjo en el Estadio Monumental, y le quiero preguntar cómo ve la situación del delegado, si estarán esta vez los votos, pensando que este sería el octavo intento de las oposiciones para sacar a un ministro, ahora a un delegado presidencial, Yo tengo la sospecha que los votos no están nuevamente, porque además esto es muy ¿no? sencillo. A Si la ver. democracia cristiana, cuando estamos conversando, tener algún tipo de pacto electoral parlamentario, porque ya presidencial aparentemente está absolutamente descartado, salvo que tomar una definición distinta, si la democracia cristiana va a votar a favor de la acusación del delegado Durán, evidentemente no tenemos nada que hacer hacia el futuro. Y eso significa que el pacto parlamentario que yo tendrá que ser con demócratas, con amarillos, con Renovación Nacional, la UDI, republicano, el Partido Nacional Libertario. Yo creo que eso es un dato de la causa, y en esa cuenta tiendo a pensar que los votos no le dan a la oposición para poder destituir al delegado Durán. Ahora, además, como usted bien dice, ellos han abusado hasta el hartazgo de las acusaciones constitucionales como una forma de usarla de pegamento de una configuración de sector que no logran hacer, porque la verdad las cosas es que por más que se unan en esto, basta ver cómo se expresan sus candidaturas presidenciales unos de otros y el tono que está agarrando la campaña para darse cuenta que esto no es el pegamento que ellos andan buscando. Si aquí, porque además, objetivamente, Mirna, cuando uno mira el detalle, yo estuve cuando vino el delegado a la Ujú. sesión de la Comisión de Seguridad, yo no logró formarme la opinión que él tenga la responsabilidad que se le está atribuyendo. O sea, yo no leí el texto de la acusación, pero lo que pude ver en prensa se le atribuyen actuales por acción u omisión, son definiciones muy genéricas y globales, y lo que se está haciendo es, en mi opinión, que corresponde el uso, esto es responsabilidad política, esto no es Ya. responsabilidad administrativa ni penal, están utilizando políticamente la acusación constitucional, y nuevamente yo creo que esto no va a ninguna parte, creo que eso no flota por ninguna parte. Y naturalmente lo que está detrás es quien hace una lista parlamentaria. Yo creo que ahí lo que están cobrándole probablemente Chile Vamos
a demócratas y amarillos es que si quieren estar en lista parlamentaria para tener viabilidad electoral, ya se ve con los resultados arriba de la mesa, no tiene mucha viabilidad electoral, es que lo apoyen a esta acusación constitucional. Eso es así, es una regla de la política, yo no la comparto, no estoy de acuerdo con esa forma de hacer política, pero bueno, basta prender la televisión para darse cuenta cómo está la política en Chile. Ya, ya que lo menciona, ¿cómo ve lo que está pasando con la democracia cristiana, con digamos, esta decisión que ahora va a tener que ser nuevamente refrendada por el partido y la Junta Nacional de llevar a un candidato, o más bien el propio candidato que quiere o sea, ir a primera vuelta, el candidato Alberto Undurraga, cuando el partido también hay tensiones, ¿para qué? Para que apoyen a Carolina Toá. ¿Cómo ve lo que va a pasar ahí con la democracia cristiana? Yo le tengo harto cariño al mundo de la democracia cristiana, Ya, pero lo que quisiera decir con mucho respeto, lo que uno logra dígame. ver es que el nivel de tensión interna va a hacer que eso de partido estalle. Y lleva a una reflexión bien profunda que tiene que ver con las reformas políticas. Esto da cuenta que las reformas que se quieren hacer son contrasentidos. Imagínense un partido que demócrata y cristiano además, tiene este nivel de convivencia interna, lo más probable es que va a terminar como han terminado todas las fracturas de los distintos partidos. Y cuando uno mira por qué hay tanto partido pequeño, es por fracturas o decisiones que se producen dentro de los mismos partidos y la gente no va a cambiar su pensamiento político porque sea del partido. Lo que ocurre es que hay un nivel de conflictividad interno donde al candidato presidencial, además presidente del partido, un organismo como el Tribunal Supremo emite una resolución en que dice usted ya no es candidato porque no se inscribió en las primarias, o sea, una cosa que francamente deja a todo el mundo perplejo. Y eso da cuenta solamente, yo creo, de la fricción, del nivel de tensión y de la poca capacidad de procesar conflictos que tenemos en todos los partidos políticos. Yo no diría que eso está ajeno absolutamente a nadie. Por eso existe republicanos, por eso existe el Partido Nacional Libertario, por eso existe Demócrata, Amarillo, la Federación Regionalista Verde Social, y así un conjunto de partidos que han nacido de incapacidad de procesar conflictos internos porque la ley no lo permite. Y ponen el foco en decir, ¿sabe qué? La solución para esto es que todos los que tienen menos de 5% desaparezcan, y eso no es solución. Ya, usted no está de acuerdo con eso. Déjeme preguntarle lo siguiente, porque en estas horas, después de que Carolina Toá diera a conocer su relación con Mario Marcel, hasta el Mercurio saca un editorial donde da cuenta de las posibles incompatibilidades o cruce de intereses, ¿no? Y con mayor razón ahora que ya ella está desplegada como candidata. ¿Usted diría que hay algún conflicto de interés o de intereses que pudiera asomarse? No. O sea, yo creo que este país se ha puesto demasiado aburrido, latero y grave, donde estas cosas Ujú. que no tienen ninguna trascendencia fuera del ámbito de la vida de su círculo de amistades o su intimidad de pareja, tendría que ser motivo de escándalo. Yo de verdad creo que así se ha puesto muy latero esto, en circunstancias que debía haber sido, yo por lo menos me pareció así no sé si una buena noticia, pero una noticia que no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista político, porque además yo puedo tener muchas discrepancias con el ministro Marcel, puedo haber tenido diferencias y tuve muchas diferencias con el ministro del Interior, pero jamás se me habría ocurrido pensar que ellos en el ejercicio de sus cargos estaban movidos por intereses personales y no por genuinos intereses del país. De hecho, yo varias veces le dije a la ministra que apoyaba varias normas que ella promovía porque le reconocía que ella fue capaz de echarse la mochila del Ministerio del Interior en un momento complejo de la crisis de seguridad y me parecía que eso era tremendamente valioso. Y lo mismo yo opino del ministro Marcel, que en un momento muy complejo de la economía doméstica de nuestro país, no estamos hablando de los grandes números, que también estaban complicados, ser capaz de ser ministro de Hacienda es actuar con compromiso con el país, es actuar con cariño hacia nuestro país, y creo que eso no debería generar Pero desconfianza a nadie. ya, pero O él sea, dijo que se va a tener que cuidar igual con las cosas que diga, ¿o sí, no? pero es que yo creo que él debe tener el mismo juicio que tenemos varios, que aquí por cualquier cosa se hace un escándalo mayúsculo y manifiesto. Ahora, esto sí fue instalado en su oportunidad por el Frente Amplio y hoy día las consecuencias se están pagando por todo. O sea, Ya, pero cualquier usted cosa que piensa, uno diría pequeña se transformaba en una bomba nuclear, todo era ya, escandaloso, se pero caía el mundo. diputado, pero usted diría que debió quizás Carolina Toá o el mismo Mario Marcel transparentar antes cuando Carolina Toá estaba en el Ministerio del Interior. Yo creo que no, o sea, porque en eso yo creo que soy respetuoso de la intimidad de cada pareja. Cada uno decide cuándo lo transparenta, si no. Yo, de verdad, las cosas que me alegré cuando supe que estaban juntos, me enteré por la tercera, naturalmente, y me Ujú. parece que, Ay, que pero sí, en lo oiga, personal, pero diputado, si todo el mundo sabía eso, era un secreto a o sea, voces. yo no estuve en ninguna instancia donde podía decir, ellos eran pareja, si había un comentario que por todo el mundo decía, mira, parece que sí, parece que no, pero yo creo que tuvieron tanto cuidado que yo soy Sí, parlamentario, que está interactuaba bien. frecuentemente con ellos, nunca tuve ninguna señal en ese sentido. Pero lo de fondo, Mirna, Ya, o a sea, yo ver. creo que entrar a cuestionar el manejo que va a tener el Ministerio de Hacienda, porque el ministro Marcel es pareja de la candidata Carolina Toá, me parece que no corresponde a la verdad, es una cosa tremendamente injusta y espero que en esto
sobre todo los principales liderazgos de derecha, a los que uno le pide un poco de racionalidad, porque hacia abajo es la locura misma. Y no hagamos de esto un tema de la campaña ni de denostación, porque yo no tengo ninguna duda que lo que es correcto para Mario Marcel es correcto y lo que es incorrecto es incorrecto, y no depende de si está involucrado o no Carolina Toa. Ahora, cuando hay un candidato presidencial que dice las burradas, perdón que se lo diga así, que ha dicho Evelyn Matei, que ha dicho Kast, es evidente que el ministro de Hacienda tiene que decir, sabe que eso que se está diciendo no corresponde o no es real, y nadie podría decir que eso es hacer campaña. O sea, él está cumpliendo con su rol de ministro, y yo en eso por lo menos esperaría que algo de esencia vaya quedando en la política, y este tema no sea un punto de campaña que se vaya a sobreexplotar por la derecha. Ya, ¿y qué le parece? Y aquí sí que cerramos. Cuando dice Lautaro Carmona, presidente del PC, que Cuba es una democracia avanzada. Yo tengo un juicio distinto. Cuba para mí es una dictadura donde se violan los derechos humanos, tal como lo hizo Pinochet en Chile. Creo que son análogos las dictaduras de Cuba y de Chile, lo mismo que la de Venezuela, la de Nicaragua. Yo en eso tengo una diferencia clarísima, y no logro conseguir que alguien quiera justificarlo, y me parece que se ponen en el mismo lugar que estuvieron distintos dignatarios de nuestro país en épocas muy oscuras, que justificar lo injustificable. O sea, esto que llama el escándalo, cuando Sergio Díez fue a Naciones Unidas a justificar lo que tenía desaparecido, es lo que podría pensar cualquier cubano que tiene una mínima ganas de vivir en democracia cuando escucha a jerarcas del Partido Comunista Chileno justificar cosas que son absolutamente injustificables. Ya, y eso va a estar, bueno, ya ha estado en la campaña. La propia candidata Janet Jara dijo que era una democracia diferente. Yo, como le digo, es una dictadura con todas sus letras. ¿Ya? No tiene nada que distinguirse la de Pinochet, ni la de Maduro, ni la de Ortega. Tanto así, Otra o sea, cosa, usted la compara, usted dice que es lo mismo, exactamente igual, o sea, porque una dictadura donde se mata, le se pregunto, encarcela la disidencia, donde no, no, no no, hay libertad de pero es que usted dice expresión. que es análoga. Entonces, claro, una Sí, análoga dice, la chuta, pero misma. la dictadura de Pinochet tuvo 3.000 ejecutados, entre ejecutados y desaparecidos. No, no es lo mismo que ha pasado en Cuba, independiente que usted dice que es O una sea, dictadura, primero, pero usted dice que es análoga. yo diría Por eso que le nadie tiene la pregunto. cifra oficial de lo que ha pasado en Cuba. Eso es lo primero. Ya. Segundo, Ujú. o sea, cuando se habla de no injerencia o intervencionismo internacional, es lo que habría pasado en Chile sin la comunidad internacional hablando de dictadura de Pinochet. Mm. En Cuba no hay libertad de expresión. O sea, hay partido único. Las elecciones son que parecen elecciones. O sea, acuérdense usted cuál fue el plebiscito para validar la Constitución del 80. Gente que votaba 3 y 4 veces. Había como que se hacía como que... Entonces yo no logro ver... Hay tortura, hay desaparición de personas, hay ejecución. Y esto cuando uno mira la historia larga, porque esto no es una cosa que ha durado los últimos 5 o 6 años, o los últimos 10 años. Estamos hablando, creo que ya, no sé, 50 años pueden ser, o quizás más de régimen. Entonces, no me digan que no es una dictadura como todas las dictaduras que hemos conocido, y yo en eso tengo una sola línea. Las dictaduras de izquierda y derecha son atroces. Y yo espero que en eso pudiésemos tener una mayor convergencia con el Partido Comunista, pero lamentablemente ellos tienen un pensamiento distinto que yo respeto, pero no comparto. Perfecto. Diputado independiente por el PPD de la región de Antofagasta, integrante además de la Comisión Especial Investigadora por el caso Procultura, Jaime Araya, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por este contacto. Que tengan un Gracias. excelente día. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.